Bendiga nuestros corazones en este día. Aquí estamos a tus pies, sedientos de ti, confesando nuestra necesidad por ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre, te doy gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Ahora, el día de hoy, este mensaje lo quiero titular En manos de un Dios rico. En manos de un Dios rico. En este pasaje de aquí, en el libro de Efesios, el capítulo 2, el apóstol Pablo nos está hablando de un tema de la salvación que es por la gracia, ¿verdad? La salvación que es por la gracia. Pero antes de entrar en esto, simplemente quiero compartir una experiencia de que como creciendo, como niño, cuando éramos de niños, mis padres, ellos trabajaban para proveer el pan y el sustento del hogar, para traer para los biles, y trabajaban duro, y todavía lo hacen. Pero mi punto es de que como niños, nosotros no pensábamos en los biles. Nosotros no pensábamos de cómo le íbamos a hacer para comer. Nosotros no pensábamos que si íbamos a tener luz o no. Si íbamos a tener para la escuela o si íbamos a tener ropa. No pensábamos nosotros como niños en estas cosas. Simplemente mirábamos que estas cosas se nos proveían, ¿verdad? Entonces, nuestros padres en el escenario de atrás de las cosas, de ahora en día me doy cuenta, ¿verdad? de lo que se pasa, de lo que se hace para poder traer estas necesidades, para poder suplir estas necesidades. Entonces, and so basically what I just said is that growing up as kids, we don't think about how are we going to eat, how are we going to buy for food or our clothes, how are we going to pay for our bills. Our parents take care of all of those things, right? We don't think about those things growing up. And so we're confident that somehow these things are going to get met. And our parents, day in and day out, they were able to put this in bring and meet our needs on a daily basis. Entonces mis padres pudieron hacer eso por nosotros sin nosotros comprender cómo pasaban las cosas, ¿verdad? Cómo pasaban las cosas. Simplemente le pedíamos a mi papá, a mi mamá, dame esto, necesito esto, si tienes para esto. Y pues ellos nos daban cuando tenían, sin nosotros pensar de que tal vez no les iba a quedar para la renta o para cualquier otro bill, ¿verdad? Pero ellos no los daban. Entonces ellos como ellos se las arreglaban, ¿verdad? En esa responsabilidad que ellos tenían, ellos hacían el esfuerzo para hacer su trabajo, para hacer sus responsabilidades de ellos. Entonces, una de las cosas que estamos estudiando, que estamos mirando aquí en el libro de Efesios, quiero repasar 3 puntos. Uno es las riquezas de Dios en su misericordia. Las riquezas de Dios, número 2, en su gracia. Las riquezas de Dios en su amor por nosotros. Today we're going to cover in 3 points: the riches of God, the riches of His mercy, the riches of His grace, and the riches of His love. Entonces, una de las cosas que miramos aquí, vamos a mirar también cómo se aplica estos aspectos de Dios a nuestras vidas, y vamos a concluir de cómo podemos nosotros aplicarlos para nuestro diario vivir. Entonces, empezando con el número 1, ¿verdad? Las riquezas de Dios en su misericordia. Una de las cosas que miramos aquí, que el apóstol Pablo está en la cárcel en este momento, ¿verdad? En ese entonces, cuando estaba escribiendo,
esta carta para el libro de Efesios, la iglesia está pasando por persecución. La iglesia está pasando por persecución y él en la cárcel, ¿verdad? Pero él, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a escribir esas palabras que a él, que le empieza a compartir los fundamentos de su vida que lo mantienen a él enfocado para poderle dar a ellos aliento a los que están afuera de la cárcel, a los que están libres. El preso les está dando aliento a los libres. ¿Me están entendiendo? Entonces aquí, ¿qué es lo que la perspectiva del apóstol Pablo, en qué está pensando? Bueno, si miramos en el libro de Efesios, ahí capítulo 2, empezando en el número 1, en el versículo 1, nos empieza a decir, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, una palabra clave aquí que vamos a mirar dice, y Él, ¿verdad? Él. Hablando de que aquí está hablando de una persona, de alguien que tiene personalidad, que puede relacionarse con nosotros, ¿verdad? Que se puede relacionar, no es una fuerza impersonal como muchas creencias tienden a pensar, que no se puede relacionar con uno. Pero aquí se está hablando de alguien que se puede relacionar con nosotros. Entonces dice, y Él os dio vida a vosotros. Otra cosa es de que también el apóstol Pablo nos está mencionando aquí y tras libro tras libro, la palabra de Dios siempre nos habla de la vida, de vivir, ¿verdad? De vivir. Entonces dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces aquí estamos mirando que cuando uno está muerto, ¿verdad? Está muerto. Entonces, nosotros aquí estamos, un muerto, lo único que puede hacer es oler, ¿verdad? Entonces, un muerto no puede hacer nada. No puede hacer nada de nada. Entonces, el punto de aquí es de que nosotros no tuvimos parte en lo que Dios estaba haciendo por nosotros. Nosotros no podemos decir lo que yo soy salvo porque yo hice tal y tal, porque estamos muertos. El muerto no puede hacer nada. Entonces, aquí nos dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que todos andamos viviendo una vida ingobernable, como dice mi papá, ¿verdad? Una vida ingobernable. O sea, aquí dándonos a entender el pozo en donde nos encontrábamos, ¿verdad? Entonces, ahora, pero aquí el enfoque no somos nosotros, el enfoque es Él. Él os dio vida. ¿Ok? Entonces aquí estamos mirando aquí que algo pasó, que aunque nosotros estábamos muertos, Dios ya estaba planeando algo. Dios ya tenía planeado algo para sacarnos de nuestro pozo en el cual nos encontrábamos, en el pozo del pecado. Amén. Entonces, el pecado siendo la condición más terrible en la cual nosotros podemos estar, en nuestro pecado, nuestra relación con Él, la que fue quebrada. Ese es no es nuestro matrimonio que es el que está quebrado, que es nuestra situación más peor. No es el divorcio que nos ha pasado o que ha pasado el que ha sido más peor. No es los hijos que están rebeldes, que ha sido nuestra circunstancia más peor. Nuestra circunstancia más peor, nuestro estado más peor, es en el pecado en el cual nosotros nos encontrábamos. Entonces, de aquí estamos mirando que aunque nosotros no nos dábamos cuenta de lo que Dios estaba haciendo, porque nosotros estamos en pecado y en rebeldía con Él, Dios estaba orquestando, estaba
estaba controlando los eventos de la vida sin que nosotros nos diéramos cuenta para traernos una solución. Una solución que para nosotros fue de bendición. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto acerca de nuestra condición a hoy en día? Entonces dice, pero Dios, esa palabra en el versículo 4 dice, pero Dios. Nuestra circunstancia más peor, siendo que estábamos más muertos en el pecado. Dice, pero Dios. Muchas de las veces nos encontramos y miramos las olas de las circunstancias en las que nos encontramos y las miramos la tormenta y miramos que está horrible y el barco se nos mece de un lado para otro y dice, Señor, ayúdanos que nos hundemos. Pero aquí dice, pero Dios. Nuestra vida no está yendo como queremos y ya no encontramos la salida. Pero aquí dice, pero Dios, que es rico en misericordia, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego otra vez dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces todas nuestras bendiciones, el Dios rico de misericordia nos bendijo con la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir aquí? La misericordia es que no hayamos recibido lo que merecemos. La misericordia es que no hayamos recibido lo que merecemos. Entonces, cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros no encontramos la salida y decimos, tal vez Dios ya no me quiera por lo que he hecho, el que es rico en misericordia, donde sobreabunda su misericordia, está disponible para nosotros, porque si estuvo disponible para nuestra peor condición, ¿cuánto más para nuestra situación de hoy en día? Entonces ahí miramos la riqueza de su misericordia. Entonces miramos también que dice las riquezas de su gran amor con que nos amó. Dice por su gran amor. Si miramos aquí está hablando, todo esto es de lo que Él ha hecho, de sus riquezas, de su misericordia, de su gracia, de su amor. Entonces aquí el enfoque es Dios, lo que Él puede hacer, lo que Él ha hecho, lo que Él es capaz de hacer. Entonces aquí cuando vamos en nuestro diario caminar y necesitamos la gracia para poder sobrepasar nuestros problemas, nuestras dificultades, allí están las riquezas disponibles para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha elevado con Cristo, juntamente con Cristo. Y si Él no nos ha, si Dios, el Padre, no quitó de nosotros a su Hijo, dice, cuánto más juntamente con Él nos daría todas las cosas para nosotros, para salir adelante. Entonces aquí miramos que están las riquezas de su misericordia disponibles para nosotros, que aún las riquezas de su gran amor con que Él nos amó, que Él hizo lo imposible. Él hizo lo que para nosotros era imposible hacer. Para nosotros es imposible restaurar un matrimonio. Para nosotros es imposible cambiar a una persona. Para nosotros es imposible controlar los eventos que nos están pasando. Es imposible de controlar que no nos corran del trabajo. Es imposible para nosotros. Pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico. Entonces aquí cuando nos pasan las cosas que nosotros no podemos controlar, yo no puedo controlar a mi tatarabuelo Adán, de lo que él hizo. Dios ya tenía una solución. Dios ya tenía un plan. Entonces para las cosas que nos pasan, que no tenemos control, Dios de alguna manera, Él está orquestando en las escenas
que no se ven para traer para nosotros una bendición, una solución, para mostrarnos lo que Él tiene para nosotros. Así, de la misma manera, cuando nosotros éramos niños, no entendíamos cómo, o no nos preocupábamos de cómo hacer esto, porque nuestros padres estaban trabajando para poder traer ese sustento. En la misma manera, Dios está haciendo lo que Él tiene que hacer para poder traernos para poder suplir nuestras necesidades. Entonces aquí miramos que están las riquezas de su misericordia, las riquezas de su gracia, las riquezas de su amor. Entonces, ahora, ¿qué nos dice esto acerca de Dios? De que Dios está disponible para nosotros. Dios está disponible. Miramos en el versículo 7. ¿Por qué es que Dios hace esto por nosotros? ¿Por qué es que podemos esperar que Dios haga algo al respecto de nuestras circunstancias? ¿Por qué? Porque es una oportunidad. Dios es un oportunista. Él mira el problema que nosotros miramos, pero Dios mira una oportunidad. Dios mira una oportunidad. ¿Para qué? El versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por nuestras necesidades, por nuestras circunstancias, por nuestras dificultades, es una oportunidad allí donde Dios nos quiere traer a nuestros pies, a nuestras rodillas. ¿Para qué? Para mostrar Él la gracia y las riquezas de su misericordia, las riquezas de su amor, la riqueza de lo que Él tiene para nosotros, disponibles para nosotros. Porque, ¿qué se le puede dar a aquel que todo lo tiene? Nada se le puede dar a aquel que todo lo tiene. Entonces, si nosotros tenemos todo, no necesitamos nada de Dios. Pero Él permite las cosas en nuestras vidas para que nosotros tengamos la necesidad de venir a Él. Porque somos hechura suya, hechos por Él y para Él. Entonces es allí donde Él viene y Él se gloria. Él se complace en suplir nuestra necesidad. Tal vez nuestra necesidad sea financiera. Y nosotros pensamos, no, pues Dios me va a suplir me va a mandar un cheque. Y muchas veces sí lo ha hecho. No sabemos ni de dónde viene, ¿verdad? Pero ese fue un amén porque ya sé quién lo va a mandar. Pero sabemos de que en ese instante nosotros pensamos que tenemos necesidad de dinero. Pero Dios dice, tú lo que tienes esa necesidad es de paciencia. Porque eres muy impaciente. Eres muy berrinchudo y te tienes que doblegar. Entonces aquí el Señor nos permite, muchas de las veces, nuestros padres, nosotros sabemos la necesidad de nuestros hijos, ¿verdad? Y ellos nos piden y nosotros decimos, no, todavía no. ¿Por qué? Porque sabemos lo que ellos realmente necesitan. Entonces Dios, en la misma manera, Él sabe. Y es por eso que nosotros venimos a Él. Porque Él sabe mejor qué es lo que necesitamos. Y sus abundantes riquezas están disponibles para nosotros. Sus riquezas de su misericordia, sus riquezas de su amor y las riquezas de su gracia están disponibles para nosotros. Porque fuimos elevados juntamente con Cristo. Somos coherederos con Él. Y ahora, ¿cómo se aplica esto en nuestras vidas? Ahora, ¿cómo es que nosotros, Dios, siendo nuestro Padre, siendo nacidos del Espíritu de Dios, cómo es que nosotros cuando miramos una necesidad de un hermano y no tenemos, y en vez de mirar como nuestro Padre, mirarlo como una oportunidad de bendecirlo, de mostrar no nuestra misericordia, no nuestro amor, no nuestra gracia, sino la gracia de Dios y la misericordia de Dios y el amor de Dios. En vez de eso, lo criticamos. Lo criticamos, hablamos de Él.
les volteamos la espalda. Pero Dios, nuestro Padre, Él no es así. Él no nos ha mostrado ese ejemplo. Muchas de las veces, yo hablo mucho de mi papá, he aprendido mucho de él. Mucha gente ha tomado mucha ventaja de él. Y aún así, yo he mirado que aún así Él vuelve a extender su mano. Todos tenemos nuestros defectos, pero una de las cosas que sí he mirado de que una y otra vez Él extiende su mano para poder ayudar. No es perfecto ni tampoco yo, pero sí estoy mirando de que la gracia de Dios, porque he mirado de que Él ha reconocido quién es su Padre y yo he reconocido en quién Él ha creído. Y aún así es allí donde yo puedo mirar, Señor, enséñame a mirar también oportunidades para mostrar no mi amor, no mi misericordia, sino tu amor. Porque mucha gente es difícil de amar. Mucha gente es difícil de mostrarle misericordia o gracia. En mi trabajo hay personas que sí me bailan en los nervios. Ajá. No voy a hablar de mi hermano Abraham, ¿verdad? No. Pero allí es donde está nuestra oportunidad. Ahí está la oportunidad. There is an opportunity, right? That when God saw our condition, sinful condition, He saw that not as a problem. He saw that as an opportunity for Him to show up. For Him to show up with His grace, with His mercy and His love, with His riches, for His glory. So in the same way, when your situation is tough, when your circumstances are tough and you can't see the way out, that's an opportunity for God to show up and for Him to deliver you and give you what you need and Him get the glory and Him be glorified. Entonces muchas de las veces, como decía, Dios está constantemente, Él se está moviendo, aunque nosotros no lo miramos o no miramos que las cosas nos están avanzando. Pero Dios ya está orquestando los eventos necesarios para que nosotros aprendamos lo que Él quiere que aprendamos. Alguien dijo una vez, las circunstancias en las que nosotros nos encontramos son las circunstancias mejores en la mente de Dios para nosotros en ese momento. ¿Por qué? Porque si hubieran habido otras mejores, estuviéramos pasando esas. Pero como no las hay, estamos pasando estas. Para que Dios pueda traer lo mejor que Él quiere traer en nuestras vidas. Entonces es allí donde Dios está mostrando sus riquezas y su amor disponibles para nosotros, para que nosotros sigamos sus pasos de Él y aprendamos de nuestro Padre. Aprendamos de lo que Él ha hecho por nosotros, para que así cuando nosotros estemos mirando que nuestros hermanos están caídos o no están siguiendo adelante, hay veces que yo recibo mensajes en mi teléfono que yo no me los esperaba, diciéndome, ¿sabes qué? Tú puedes hacerlo, sigue adelante, son palabras de aliento en los momentos adecuados cuando yo los necesito. ¿Verdad? Sin que yo haya dicho algo, Dios conoce el corazón. Entonces ahí miramos de que todo está enfocado en Él. Se trata de Él, porque Él fue el que nos salvó. Él fue que por su gracia nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó del pozo en el cual nos encontrábamos, para que Él se lleve la gloria, para que su nombre sea glorificado. El hecho de que yo esté aquí arriba no es de lo que bonito que yo me escuche, porque no pienso que me escuche tan bonito, aunque sí me miro un poco bonito. Es por la gracia, ¿verdad? Por la gracia del Señor que Él nos ha dado la oportunidad de estar aquí arriba, la oportunidad de que estos labios pecadores puedan traer un mensaje de su palabra, simplemente por lo que Él ha hecho por mí, simplemente por su misericordia,
¿cómo no estar agradecido? ¿Cómo no amar a mi hermano? ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no seguir sus pasos? ¿Cómo no estar en oración? ¿Cómo no estar en su lectura? Si cuando yo estaba muerto, Él me dio vida. Él me dio vida. Sus riquezas me las hizo disponibles sin que yo hubiera haber hecho algo. Entonces el punto es de que estamos en manos de un Dios rico. Rico en misericordia. Para poder traer gloria a su nombre por medio de nuestras circunstancias. No importa cuán difícil o quebradas se miren, porque son allí donde Dios, la gracia de Dios, nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Entonces es ahí donde miramos. Otro ejemplo también es de que, por ejemplo, en el libro de Nehemías, miramos cuando la barda que está alrededor de Jerusalén estaba destruida. Y vino unos hermanos de Nehemías trayéndole noticias acerca de la ciudad, de cómo estaba. Y dice, y que Nehemías se compunjo de corazón. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo, dice, el remanente estaba viviendo así con las bardas caídas. Entonces el punto aquí es de que el remanente no sabía que Dios estaba trabajando por medio de Nehemías, que tenía conexión con el rey, que tenía los recursos necesarios para traer todos los recursos para construir la barda para Jerusalén. Ellos no sabían que Dios estaba haciendo algo en la escena, atrás del escenario. Entonces es allí donde nosotros podemos sacar fuerza, y miramos al apóstol que está en la cárcel. Podemos mirar que cómo es que él agarra fuerza diciendo: yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero yo sé que Dios está trabajando en el escenario de atrás de mi vida para poder traer gloria para su nombre. Y es por eso que el preso les estaba dando aliento a los que estaban allá libres, para poderlos tener enfocados en aquel que todo lo puede. En él, en su mente estaba: pero Dios, estoy aquí yo en la cárcel, pero Dios, estamos siendo perseguidos, pero Dios. Las riquezas de su gracia que Él nos mostró en su Hijo Jesucristo le daba perspectiva, le daba fundamento, le daba fuerza, le daba aliento. En las riquezas de la misericordia de Dios, de su amor y de su gracia. Y con eso cerramos y miramos de que no sé dónde nos encontremos en el día de hoy, pero sabemos que estamos en manos de un Dios rico, que fuimos elevados juntamente con Cristo, resucitados con Él, y por medio de Él, para gloria de Dios el Padre, nos muestra a nosotros una y otra vez, no hay un obstáculo para sus riquezas, para nosotros regresar a sus pies, para nosotros regresar a sus caminos, cuando Él nos las hace disponibles para nosotros. Él simplemente espera que vengamos y realicemos que todo esto está disponible para nosotros. El Dios rico en misericordia, en amor y en gracia, está por nosotros, no contra de nosotros, porque Él nos ama y Él quiere complacerse. Él quiere revelar su gloria de sus riquezas en nuestras vidas para Él, para su gloria de Él, para mostrarnos a nosotros que Él es bueno y Él está dispuesto y Él lo puede hacer. Pónganse de pie, vamos a... Gracias te doy, Señor, porque tú, Señor, has sido fiel. Tú, Señor, nos has mostrado por medio de tu palabra, Señor, que tú abundas en misericordia y en gracia, que todo se trata de ti, todo se trata de tu gloria, todo se trata, Señor, de tu nombre,
para glorificar tu nombre en nuestras vidas. Gracias por darnos, Señor, vida. Porque aún cuando estábamos muertos, Señor, y rebeldes, tú, Señor, trabajaste tu plan para traernos a ti, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos acceso a tu presencia. Por darnos, Señor, el perdón de pecados. Por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú, Señor, nos amas. Gracias por darnos la oportunidad de buscarte, de seguirte. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, te pido, Señor, que tú nos despidas con bien, Señor. Que bendiga, Señor, a los cumpleañeros del día de hoy. Que bendiga, Señor, la comida de hoy en día. Y que bendiga, Señor, nuestra confraternidad, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí. Y que tu palabra, Señor, sea la que dé fruto para tu honra y tu gloria. Amén. Y así estamos despedidos.